ah, por favor sepan que van a poder acceder a esto y les vamos a contar un poquito más sobre el lab. Les voy a contar un poquito más sobre mí primero y cuál es la colaboración que yo tengo y cómo hago para estar en este laboratorio, cómo me involucro, entre algunos otros detalles. Soy Anissa Street y soy una profesora de la Escuela de Arte, Arquitectura y Diseño. Y es un placer darles la bienvenida hoy. Los invito también a presentarse en el chat y contarnos de dónde son, si son del Caribe o de alguna otra parte del mundo. Tengo el privilegio de hacer esto y también estoy muy, muy orgullosa de ser parte de este coloquio junto con Fabio e Irene, que hoy no está aquí con nosotros, pero sí en espíritu. Y bueno, yo nací en Trinidad y Tobago y soy de la ciudad capital, de Puerta de España, y nací en las montañas de Lavanty, que es un pueblo francés con muy linda arquitectura. Mi viaje por la arquitectura empezó y es multidisciplinario. Yo tengo mucho conocimiento sobre arquitectura, construcción y algunos de esas son mis prácticas principales. Y también he tenido la oportunidad de investigar y enseñar. Y yo principalmente trabajo con el futurismo afro y también tengo mucho interés en las comunidades del sur de Estados Unidos, del Caribe y de Latinoamérica. Y me gusta también estar en el diseño más formal e informal, en la innovación y en lo que es un ambiente sostenible para el futuro. También tengo una gran pasión por la danza, por la moda y me instruyo en ambas. Y, y estos son algunos de mis grandes intereses. También co-dirijo este laboratorio con Fabio Capra Rivero y con Irene Bersen. Y estamos en esta iniciativa juntos. Empezamos con este grupo interdisciplinario de la Facultad de LSU y de otras instituciones que están interesados, les pedimos que se conecten con nosotros. Pueden aprender más sobre nuestros planes en nuestra web y también pueden presentarse en el chat. Así que ahora que entendemos un poco más de lo que vamos a hablar, vamos a pensar en el Caribe como una región que tiene muchísimos contextos que incluyen Luisiana y la Costa de Oro y también algunas costas de Sudamérica y el Laboratorio de Justicia Espacial del Caribe empezó como un centro de investigación y diseño para pensar los lugares del Caribe y nos apoyan muchísimas instituciones que trabajan mano a mano con nosotros y creo que apoyan mucho nuestras ideas. La Escuela de Arquitectura del LSU, también muchas familias y amigos y colegas. Vamos a estar trabajando con un método de académicos y organizaciones que trabajan con el ambiente y con las diferentes comunidades del Caribe. Empezamos con este coloquio y con este laboratorio con diferentes profesionales de Venezuela, de Puerto Rico, de Brasil, de Uruguay y de Estados Unidos. Y seguimos trabajando con estudiantes de la LSU que están todos interesados en el cambio climático, especialmente lo que sucede en el Caribe, y podemos ver los resultados que tenemos en nuestra página web. Y para hablar un poco más sobre estas series, vamos a
vamos a luego pensar en poner esto de manera online porque queremos que sea una conversación multilingüe e internacional sobre la justicia espacial en el Caribe. Y sobre todo queremos dar algunas introducciones y empezar un diálogo para que pueda seguir durando durante muchos años. Tenemos muchas veces, sentimos que tuvimos algunas barreras en el Caribe, políticas y hereditarias, y queremos terminar con ellas para empezar a hablar entre nosotros, entender cuál es la fuerza del Caribe desde muchas perspectivas. Y luego podremos empezar a generar ideas innovadoras y soluciones prácticas para un gran futuro en el Caribe. Y me gustaría también eh, contarles un poco de algunos de nuestros pensamientos sobre esta región, que vamos a presentar a alguien que es de Antigua, que dice que la gente del Caribe son gente de carnaval, que es gente vibrante, que es gente que le gusta ser escuchada y divertirse. Y por eso este coloquio no debe ser un evento tranquilo. Si estaríamos en persona, estaría esperando que nos riamos y que bailemos. Pero bueno, ahora los vamos a pedir en realidad que se mantengan en silencio, pero por supuesto los invitamos a usar el chat y pueden escribir preguntas o pensamientos y responderse entre ustedes, hacer algunas citas. Pueden hacer esto mientras nos movemos por el coloquio. También vamos a tener tiempo luego para algunas preguntas. Vamos a empezar, estamos terminando ahora la principal y ahora voy a presentar a María Verónica Machado, que es una arquitecta y también en la Universidad de la Costa en Colombia. Y luego vamos a estar con Filippo Vergesi, que es de Courtyard Studios, un consultor, y al final vamos a tener tiempo para discutir entre 10 y 15 minutos. Y cuando lleguemos a este punto, va a ser muy bueno si pueden levantar la mano o escribir las preguntas en el chat para poder discutirlas. Y con esto vamos a invitar a Fabio, que nos va a seguir con estas presentaciones más formales. Gracias, Anisa. Buenos días a todos y bienvenidos. Bueno, voy a presentar a María Verónica Machado, que es arquitecta y doctora en la Universidad de Zulia, que tiene un máster en tecnologías avanzadas en la construcción de la UPM y es candidata a un máster en filosofía de la Universidad del Norte. Y ahora es una profesora e investigadora de la Universidad de la Costa. También ha trabajado en la Facultad de Diseño y Arquitectura de Zulia por más de 25 años. Sus investigaciones son muy contemporáneas y ha publicado libros y ha tenido mucho impacto internacional. Especialmente ha trabajado con cómo trabajar con el material ecológico, informes de la construcción y, y también trabajar con el espacio de los días para mediar el tiempo la hipótesis del viaje de hipótesis. Muchas gracias, María, bienvenida. Hola, buenos días, buenas tardes. Voy a estar presentando. ¿Pueden verlo? Bueno, no lo estamos viendo en pantalla completa, pero podemos verlo igual. Ahí va. Perfecto. Bueno, primero quiero empezar para agradecer a los organizadores. Mi conferencia de hoy versará sobre las ideas que hemos aplicado y las acciones que hemos aprendido en Colombia sobre la posición que la arquitectura tiene que tener como responsabilidad sobre el cambio climático en el Caribe colombiano. Aunque Colombia no es el país con mayor emisiones de carbono en Latinoamérica, es el segundo país del mundo con la mayor biodiversidad.
como habitantes de este país y responsables de los cambios en su territorio, nos corresponde hacer propuestas que generen los procesos de los ecosistemas vivos. Basándonos en estas ideas, he llamado esta conferencia Plantar biodiversidad de la materia inerte a la materia fértil. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué significa para nosotros plantar biodiversidad? Plantar biodiversidad no pretende imponer modelos de vida entre los cuerpos vivos y el territorio, sino permitir la regeneración de la biodiversidad en los ecosistemas de diferentes ámbitos. Plantar no como una imposición, sino como un acto de resistencia y defensa de los árboles y de nosotros mismos en la arquitectura y en la ciudad. Es como una igualación de la existencia, una relación física entre nosotros, los animales vivos y aquellos que han hecho posible la atmósfera del planeta como la tenemos hoy. Esta pregunta tiene al menos 4 respuestas. Una es reivindicar el valor de las plantas en el mundo como sujetos de derechos que median la vida de otras especies del mundo. 2, defender su lugar en el entorno urbano. 3, afirmar su existencia mediante la enseñanza de la arquitectura. Y 4, validar su relación con nuestros espacios vitales. Plantar biodiversidad no es equivalente a naturalizar, ya que no se utiliza la planta para suavizar procesos antropocéntricos. Tampoco es cultivar en el sentido de un uso económico y decorativo de las plantas, sino por el contrario, plantar significa tomar partido contra la injerencia de los regímenes dominantes y, por supuesto, reducir el rumbo mediante las acciones que han comenzado en el arte y en la arquitectura para permitir la regeneración de la biodiversidad. ¿Por qué proponemos llevar a cabo estas acciones de plantar biodiversidad desde la arquitectura? Desde sus orígenes, la arquitectura occidental ha basado sus construcciones en materiales inertes, explorando los ecosistemas y extrayendo la materia del suelo como recursos antrópicos. La arquitectura ha modelado ecosistemas mineralizados. Esto ha convertido su desarrollo masivo en uno de los tantos modos de transformación de nuestro planeta que más contribuye al proceso de contaminación. Cuando consideramos que estas emisiones debemos tener en cuenta no solo los que se generan por la construcción, también aquellos que generan el transporte, la producción de energía y otras formas de combustión. Todas estas contribuciones corresponden a actividades humanas, especialmente desarrolladas en entornos urbanos y arquitectónicos. La arquitectura también ha configurado ciudades que centralizaron su movimiento de flujos de capital desde su planificación inicial para facilitar la circulación de vehículos. Durante esta construcción arquitectónica, los agentes amenazan los procesos de la tierra. Y por eso tenemos que pensar a las ciudades, ¿sí?, como epicentros de dominación para explotar el planeta. La arquitectura se ha erigido como un hecho estético que se impone y se contrapone a los ecosistemas vivos. Desde un punto de vista crítico de estos modos de producción del mundo, entendemos que la estética de la ciudad se produce a través de material inerte y mineralizado. Estamos pensando en este material como destrucción. Por otro lado, la transformación y el extractivismo y la desertificación de los ecosistemas, la generación de los procesos y la contribución del proceso de extinción de algunos sistemas y algunos ecosistemas es lo que hemos generado
con un gran cambio geológico. Si estamos pensando en la generación de masa antropogénica del 2020, superó toda la generación de biomasa de las especies vivas. En otras palabras, el peso de la materia inerte transformada por y para el ser humano ha superado por primera vez todo el peso de la materia terrestre. Si pensamos en esta gran dimensión de transformación, nos corresponde a nosotros invertir en estos procesos de transformación para mejorar el mundo. Concebir y tejer desde la arquitectura como un medio para la vida es diferente de la construcción que se emplea en los procesos mencionados anteriormente. Una posibilidad de incorporar la vida en el planeta puede verse en los procesos de fecundación de la vida a través de sistemas constructivos, muros, cerramientos, cuya configuración generaría una textura fértil en la que cada componente del entorno sería una materia productiva que contribuiría a organizar ambientes o espacios en continuidad con la Tierra. Si hablamos de materia fértil, estamos entendiendo la generación del entorno y la arquitectura como un laboratorio de mediaciones fértiles, al igual que las plantas lo son en la Tierra, mediando entre lo intra y entre lo extraterrestre. Ahora, volviendo al tema del plantado, plantar vida desde la arquitectura implica cambiar material por material, ya que esta última corresponde al entorno como condición activa que está en constante interrelación y mediación en el ambiente. Eso es lo que hacen las plantas, lo que hacen los árboles, enfrentados a otro tipo de materiales. Como hemos visto, es un bien tomado del entorno para servir una necesidad específica antrópica propuesta por un agente. En este caso de la arquitectura, el arquitecto está inmerso en un régimen antropocéntrico, régimen androcéntrico, egocéntrico, un régimen escópico, un régimen inmunológico y un régimen patriarcal. De este modo, el arquitecto es el agente que rompe el vínculo entre la materia terrestre y el medio ambiente. Destruye los biosistemas para generar necrosistemas que, como su nombre lo indica, amenazan la vida de todas las especies. En resumen, la arquitectura como ego construido para destruir el planeta Tierra. Las plantas viven sin ego y median entre la litósfera, la hidrósfera, la criósfera, la atmósfera y la biosfera. En el caso de las plantas silvestres, viven en un entorno de superpoblación aparente, simbiótica, comensalista y mutualista. Sin embargo, es todo lo contrario a esto. Viven en correlación e interdependencia entre ellas y con otras especies. De la pérdida del ego y del aparente hacinamiento interdependiente, la arquitectura debe aprender de las plantas que crean nuestra atmósfera como grandes mediadoras. Por tanto, corresponde a la arquitectura mantener la atmósfera del planeta como lo hacen las plantas para que las características de habitabilidad de nuestro mundo no se debiliten o incluso desaparezcan. Plantar biodiversidad a menudo hace referencia de modo ecológica con procesos biológicos y cómo la atmósfera se siente en la biosfera, la hidrósfera, la criósfera, la litósfera y la biosfera, cómo se regeneran y conservan. Sin embargo, para llegar allí, tenemos que pasar por una transición, dejando atrás la materia inerte, rescatando las diversas formas de materia fértil, buscando transformar una gran cantidad de procesos constructivos en materia fértil para poder plantar vida. Preguntándonos, por ejemplo, ¿cómo sería un muro de tierra apisonada que contuviera un sustrato en el que crecieran plantas y cuya rigidez se obtuviera de la red creada por sus raíces?
¿cómo sería si cartografiáramos los ecosistemas de las ciudades e hiciéramos un plan para distribuir semillas a los propietarios de los terrenos para que las plantaran? ¿Cómo sería la arquitectura pensada desde una concepción de respondamos esta pregunta, que pudiera surgir de una concepción del mundo salvaje? Para responder a estas preguntas hay que ir un poco más lejos a lo que ha llegado la bioconstrucción, porque aunque ésta trabaja con material de origen biológico, sigue utilizando material inerte. De este modo, ahora estamos en el medio del proceso de diseño, permitiéndonos ser el efecto o estar afectados por el mundo viviente y la interacción entre este ambiente y todas las especies. Todos juntos podemos instalar este plan con Alfonso Trueba. Nos propusimos plantar una casa de interespecies en Barranquilla, Colombia. Durante esta primera parte del proyecto, cada vez que pronunciábamos repetidamente los términos casa casa interespecies y otra vez casa interespecies, nos hacía ruido. El ruido venía justamente porque si estábamos hablando de materia fértil y de plantar vida, el concepto de una casa es una construcción fundamentalmente encerrada en un régimen antropocéntrico. Aprendiendo de las plantas, sabemos lo que es propio para ellas y esto es mediar. Por eso decidimos indeterminar el concepto y lo redefinimos como medio interespecie. Lo indeterminamos en el sentido de que el medio, al mediar, interactúa de muchas maneras que se nos escapan y que se nos van a seguir escapando en el futuro. El primer problema al que nos enfrentamos es la mediación, ya que procede del medio. Si viene del medio y dentro de la posibilidad de plantar vida en los urbanos, en los necrosistemas urbanos, debemos encontrar una forma de mediar. La respuesta fue evitar seguir las regulaciones urbanas, ya que imponen pautas de acuerdo a modelos urbanos que favorecen el movimiento del capital y el régimen antropocéntrico. Entonces, recurrimos a identificar tipos de suelo que proporciona el planeta. Por ejemplo, el ecosistema predominante en Barranquilla, la falta de vegetación, la distribución de la vegetación nativa o naturalizada y el fenómeno de la isla de calor urbana. Todos estos mapas se superpusieron y al explorarlos detectamos un espacio con 6 árboles frutales en su interior, en un lugar donde tomamos entonces estas especies naturalizadas y autóctonas como centro de las acciones para promover la regeneración de la biodiversidad en el lugar, una regeneración en íntima relación con la vida humana, donde los humanos no tienen prioridad, sino que están a merced de las interacciones biológicas propiciadas naturalmente por las especies vegetales existentes y sus compañeras. Para ello recurrimos a Marcela Celis, bióloga, y Gina Rodríguez, botánica especializada en especies e interacciones en el bosque seco tropical. Y así, toda la decisión que se tomó con respecto al diseño para la mediación del medio ambiente nos llevaría a escuchar las voces de otros expertos, las plantas existentes y las relaciones, porque es dentro de estas interrelaciones donde se inserta la vida humana. O sea, tratando de favorecer el desarrollo del medio ambiente sin interferencias. Este recorrido nos ha llevado a un proceso de desaprendizaje de los métodos y procedimientos de diseño y planificación arquitectónicos. Este proceso se aleja de la composición geométrica que se utilizaba en arquitectura para imponer la configuración de los edificios. Nos ha llevado a una función inversa de situar la geometría al servicio de la mediación de nuestra vida con las plantas y el microsistema que puede generar. Este ha sido el caso hasta tal alcance que
ha sido muy asombroso para la arquitectura esta configuración geométrica. Lo que es interesante es que se ha dado una regeneración biosistémica y cómo se transforma en materia fértil que reciben las plantas e interactúan simbióticamente con las especies que allí se encuentran para poder mediar sus vidas con las nuestras. En este sentido, no se trata de ecologizar la arquitectura, sino de hacer biológica la generación del entorno. Hoy en día no basta con construir una arquitectura sustentable para poder reducir la explotación y devastación de los ecosistemas. Y mientras esto mitiga los daños, permanece inserta dentro de estos procesos. Ni siquiera basta con construir arquitectura sustentable a partir de estos regímenes, envuelta en un bosque que regenera la biodiversidad, como en el caso de Stefano Boeri en Bosco Verticale, porque con frecuencia contribuye a la regeneración de los ecosistemas y a la regulación hidrotérmica de la arquitectura y la ciudad. Que esto no deja de explotar los ecosistemas. A partir de esta práctica, la arquitectura trascenderá de refugio antrópico a un medio interespecífico, un medio que ya no será un material inerte, aislado, sino un agente nacido de la continuidad del entorno, en armonía con la vida y los cuerpos vivos a los que media. Y de esta manera la arquitectura se convertirá en un medio en el que plantará la biodiversidad, cuya estética se desprenderá de la composición dada por el material inerte para convertirse en material fértil nacido de plantas, estiércol, humus, sustrato, turba, compost, tierra y material inerte reciclado. La estética de la arquitectura deviene de esta manera en biológica, en una estética vegetal viva y sitúa los elementos que configuran la arquitectura en suelos fértiles fecundos para especies vegetales de ecosistemas propios de un territorio específico, elementos presentes desde la antigüedad y que aparecen como excepciones arquitectónicas y apariciones espontáneas en la arquitectura, producto del tiempo y de la ruina del material inerte, lo cual la técnica arquitectónica moderna ha limpiado y despejado para exaltar el culto al antropocentrismo arquitectónico. La arquitectura trascenderá de refugio antrópico a medio interespecífico, en este proceso en el que el humano deja de estar en el centro y que hay otros para la recepción de las especies y poder abordar a otras especies que se puedan regenerar. También es un lugar donde están los límites que están técnicamente calificados como un lugar cerrado, donde ahora está el mediador. A través del tiempo pudimos ver que el cuerpo y la naturaleza va a seguir un continuo con el entorno. Estas transformaciones arquitectónicas que hemos asumido a medida que mediamos con el entorno interespecífico introducen la necesidad de innovar en las agencias para poder entender en dónde yace este medio, que siempre se ha dado una dirección, efectos. Está en nuestras manos decir que la arquitectura no es un objeto autónomo, aislado en el contexto cultural, pero somos detectores del mundo. Es algo interdependiente que afecta y efecta la manera de seguir adelante. Es una continuidad con el ecosistema en el que está establecido y también tiene que ver con la calidad biológica para seguir en esta continuidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, María. Creo que fue muy interesante lo que mencionaste. Hay mucho que me asombró y tomé un montón de notas en lo que ibas mencionando. Realmente que es algo interesante como para comenzar el diálogo, quizás para que pueda iniciar al final de nuestra discusión. Realmente te agradezco los términos que presentaste, términos que a veces conocemos en nuestra práctica, en nuestras disciplinas, pero los mostraste de una manera innovadora o provocativa y que nos hace pensar en la interacción de lo que nuestras agencias o- que pueden hacer en estos roles y cómo podemos actuar y cómo podemos afectar a otros con estas reglas y estas normas. Muchísimas gracias. Ahora le voy a pedir a Fabio que presente a nuestro consultor, a Felipe. Gracias, Fabio. Por suerte está con nosotros. Soy Filippo Veghesi, que lo conocí en España, pero él ahora está viviendo en Suiza. Es un buen amigo de otro amigo mío. Formalmente, Filippo es un arquitecto e investigador que trabaja en la intersección de ecología y arquitectura. Ha trabajado en muchísimos lugares de manera donde se ha integrado los hábitos naturales con la arquitectura, prestando mucha atención a la aceptación social con esta transición ecológica. Después de haber completado sus estudios de arquitecto en Suiza, ganó muchísima experiencia diversa a nivel mundial, en Australia, trabajando allí y en Colombia. También hizo un doctorado en arquitectura ecológica en Barcelona y ahora trabaja en Cohart en este estudio en Madrid. Se trata de tener experiencias naturales en el ambiente construido a través del diseño ecológico. Gracias, Filipo, por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Ahí está funcionando? Sí, ahí se ve. Se puede ver en pantalla completa. Bien, perfecto. Bueno, gracias también a María por su presentación. Me siento muy cercano a todos estos trabajos que yo estoy tratando de hacer también. Y mi contribución, mi pequeña contribución para la discusión que vamos a tener hoy, tiene que ver con lo que significa cohabitar la biodiversidad o para usar las palabras de María, vivir, habitar en estos sistemas generados, estos ecosistemas generados. Bueno, el rol de todos los arquitectos que trabajamos en esta materia es ese. Bueno, he trabajado he estado en diferentes conferencias de la COP26 de las Naciones Unidas que están trabajando con este tema. Y sin meterme demasiado en los detalles, vamos a pensar en cuáles fueron los objetivos de este plan, que es mejorar la biodiversidad y vivir en armonía con la naturaleza. Más allá de estas oportunidades que nos da la arquitectura de empezar a funcionar mejor con la biodiversidad, ¿qué significa realmente vivir en armonía con la naturaleza? ¿Es algo tan simple? Nosotros que somos arquitectos, podemos pensar en diferentes causas para esto. No es tan simple. También puede ser muy familiar para ustedes, pero desde mi perspectiva, en cualquier proyecto arquitectónico en el que trabajo, que incluyen empezar desde muy abajo a definir ecosistemas mucho más complejos,
Si pensamos en la gente que está involucrada en todo este proceso, bueno, siempre es lo mismo. Es, bueno, ¿qué pasa con los mosquitos u otros insectos? Por ejemplo, aquí en Suiza, donde yo estoy ahora, hay un gran debate sobre las guerras y las paredes. Cuando estuve en Barcelona, había un gran debate, un gran debate sobre lo que se estaba generando en el ambiente. Y hay problemas también muchas veces con los diferentes animales de los ecosistemas. Y esto puede ser muy complicado, muchas veces la gente lo complica. Tenemos muchas oportunidades en nuestras ciudades y alentar a la gente tener una mayor conexión para vivir en armonía con la naturaleza puede ser muy desafiante. Para contarles un poco de historia de cómo empezamos a desnaturalizar la antropología, los antropólogos piensan o consideran la separación que tiene que ver con la revolución neolítica o la revolución de agricultura. Entonces tenemos que ver cuál es la evolución de las plantas y los animales y qué pasó en el neolítico en Europa y también contrastar un poco lo que sucedió entre los ambientes, entornos humanos y ambientales, porque tenemos como esta separación entre lo humano y la naturaleza que tiene que ver con cómo la gente organiza los paisajes y para nosotros como arquitectos esto es un tema central porque la arquitectura trabaja con el espacio y necesitamos contextualizar el espacio para poder diseñarlo, tal vez de manera distinta, diferente. Si vemos esta separación espacial, puede ser intensificada, pensar, bueno, ¿cómo hacemos para dejar la naturaleza? A veces es muy difícil mediar entre la agricultura. Si pensamos en los romanos, vemos, por ejemplo, los primeros tipos de construcciones de edificios que están diseñados particularmente para separar a la gente de la naturaleza. Y de esta manera vemos cómo también tenemos estas paredes en la agricultura para proteger del peligro de la naturaleza salvaje, que muchas veces es considerada problemática para los campos en la agricultura. Entonces, más específicamente podemos ver cómo fuimos mediando esta revolución con la cristianidad. Esta, esta separación se vio externalizada entre los humanos y la naturaleza. Y más recientemente, en el siglo XIX, vemos algunas diferencias en donde la gente empieza a apreciar la naturaleza. Y por eso estoy aquí para hablar sobre plantar biodiversidad. Esta separación social y cultural de la naturaleza ha tenido una gran influencia sobre la arquitectura contemporánea y la planificación urbana. Como María nos dijo antes, en Medellín, se enfocaron en un diseño más humano, en donde se priorizaron los problemas y las necesidades de los humanos por sobre las especies. Y también podemos ver cuál es la naturaleza de redecoración y cuáles son las preferencias de hábitat de los humanos. Esto es problemático porque deja muy pocas especies hacen lo que quieren o pueden adaptarse y sobrevivir en un hábitat en que nosotros decidimos trabajar o diseñar.
Esta forma de hacer arquitectura es más problemática aún porque está aumentando esta separación de la naturaleza. Es fácil para la gente, ah, no es fácil darse cuenta de lo que hicieron, pero hay una gran población que no se interesa por la naturaleza o por cohabitar con la naturaleza. El propósito de la arquitectura es crear esta civilización en donde la naturaleza está excluida, en donde la naturaleza salvaje es algo muy distante de la experiencia humana en las ciudades. Y hoy estamos viendo en investigaciones y publicaciones que nos muestran que esta forma de hacer arquitectura ya ha fallado, porque cada día vemos más animales que están volviendo a nuestras ciudades. Por ejemplo, podemos ver en la pandemia del COVID, donde había animales aquí y allá en todas las ciudades, era fácil verlos porque no había gente, entonces cambiaron sus hábitos y bueno, empezaron a vivir como si la gente ya no estuviese ahí. Lamentablemente, esto no es algo claro para la arquitectura o para los arquitectos, o incluso es para aquellos que están enseñando arquitectura. Decir que los animales salvajes son partes de la parte del reino urbano es realmente muy ajeno a los diseñadores y a los arquitectos y a los planificadores. Entonces, si ellos siguen ignorando la necesidad de interacción con la naturaleza, bueno, vamos a tener aún un problema mayor y vamos a seguir creando conflictos, problemas, daños que también comprometen de alguna manera el éxito de hacer una estrategia para lograr la biodiversidad. Y porque vamos a seguir viviendo en ciudades con paredes, con muros. Y para concluir, antes, como arquitectos, podemos preguntarnos qué significa ser parte de la naturaleza en el siglo XXI. Puede ser disruptivo, podemos tener participación, y si nuestra intención es ser participativos de un proyecto, como el que María nos presentó hace unos minutos, ¿cómo puede nuestra arquitectura ser buena para hacer que la gente participe en la naturaleza, intervenga? Queremos compartir este espacio con la naturaleza y, en otras palabras, podemos preguntarnos cómo hace la arquitectura para incluir una filosofía positiva de la biodiversidad, influir cómo la gente vive y cambiar esta experiencia urbana. Cuando pensamos en nuestra sociedad, ¿cómo hacemos para vivir en la biodiversidad y cuál es el rol de la arquitectura? Para concluir, me gustaría empezar esta discusión que me interesa mucho. Me interesó mucho lo que dijo María sobre cómo la biodiversidad en la arquitectura y en el diseño puede mediar em, para terminar con estos muros, ah, y de esta forma podemos podemos vivir de manera respetuosa con la biodiversidad y con la naturaleza. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Filipo. Y voy a ir ahora a pedirle a María que le pueda responder a Filipo y podemos continuar también con esta discusión y con otras preguntas, pero bueno, muy interesante. Thank you, Filipo. Gracias, Filipo. Gracias, Filipo. Voy a hablar en español porque se me hace más fácil contestar a la pregunta. Justo estuve escribiendo hace unas semanas sobre la diferencia entre muro y medianera.
para una exposición de un artista en Barcelona. Y precisamente creo que justamente está en esa cuestión que lo planteaba ella en la exposición, una exposición de arte. Y es que el muro franquea, obstruye, obstaculiza, como muy bien lo dijo Filipo. La medianera justamente nos permite mediar. La medianera viene a ser el mismo muro, pero por ejemplo, entendemos la medianera, no sé si lo estarán traduciendo bien en inglés, la medianera como el elemento que está entre dos espacios privados, ¿ok? Y justamente esa medianera que está entre dos espacios privados, cuando nosotros habitamos los espacios, no la sentimos. La sentimos como un elemento que cierra nuestro espacio, pero justamente ese muro no está obstaculizando el espacio del otro. Entonces, en ese sentido, creo que nos corresponde convertir los muros en medianera para mediar. Otra cosa importante es que históricamente nuestra relación con lo salvaje ha sido de defensa y oposición. Y justamente leyendo a un filósofo francés que se llama Baptiste Morisot, tiene un libro que se llama Modos de Vivir, modos de estar vivos, modos de vivir. Allí precisamente él se cuestiona esa idea de por qué seguir en oposición con la naturaleza salvaje y por qué no entrar en relación. Este es un filósofo que se pone a rastrear la forma de vida de los lobos y se va al bosque, se mete al bosque y dentro del bosque él se pone a espiar cómo los lobos duermen, cómo viven, cómo comen, cómo hacen, cómo caminan, cómo X, Y X cosas. Y justamente como filósofo, un filósofo, ¿cómo le dicen a él? Es casi biólogo, se ha puesto a interactuar, ha llegado a interactuar con los lobos. Y precisamente habla de eso. O sea, no tenemos que entender lo salvaje como una condición de oposición, sino que tenemos que entender a lo salvaje como otra especie más, así como nosotros los humanos somos en la Tierra. Nosotros en la Tierra somos una especie más. Lo que pasa es que nos hemos creído que somos lo que dominamos el planeta y precisamente esa condición de ego, como lo dije en la conferencia, es lo que nos ha llevado a ser lo que somos y lo que estamos haciendo ahora. Entonces tenemos muchas cosas que cambiar y muchas cosas que recomponer. Y te agradezco las reflexiones sobre la conferencia y te agradezco las reflexiones que nos trajiste hoy aquí a colación, porque esto ayuda muchísimo a seguir fomentando lo de plantar la biodiversidad. Gracias, Anisha. Y gracias, Filipo. Muchas gracias, María. Gracias por esa respuesta tan interesante. Estamos en un punto en esta sesión en donde querríamos abrir el espacio para preguntas en el chat, para que allí puedan agregar sus preguntas, pueden levantar la mano también. Me gustaría darles un poquito de unos momentos para que piensen si tienen algún comentario, alguna pregunta. María, hay una declaración en tu presentación. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Escuchar bien? ¿No? Dijiste que el arquitecto es el agente que está entre la naturaleza y las personas. Entonces hay una palabra en esa declaración, en nuestra práctica, que tiene que ver con la materia, como el arquitecto, la gente, el ambiente, pero esta noción de romper este enlace es algo que realmente me quedó muy presente. Me gustaría tener tu visión. ¿Vos ves como una tendencia en términos de cómo nuestro futuro se ve? ¿Vos pensás, sos optimista, que quizás vaya a haber una diferencia, un cambio en esa relación o en ese enlace? O ese enlace, ese vínculo
no sigue, no se sigue rompiendo? ¿O podemos tener algún tipo de agencia o gente diferente cuando vemos nuestra profesión como arquitectos en el futuro, tanto como arquitectos y como diseñadores? Yo quiero ser optimista y quiero pensar que sí lo vamos a romper y mucho más como soy profesora y trato de formar, aunque a veces deformo a los estudiantes, precisamente eh, creo que sí, o sea, y todo comienza por la educación. Si desde el inicio en la educación, desde la educación arquitectónica, lo hacemos, creo que sí podemos cambiar. Y por eso me preocupa tanto lo que pasa aquí en Colombia por la biodiversidad. La biodiversidad se está perdiendo, pero de manera galopante. Y justo el video que coloqué fueron 16 hectáreas o 24 hectáreas de bosque seco tropical, que lo que queda de bosque seco tropical es el 7% del territorio que había de bosque seco tropical. Por eso justamente traje el video. Pero sí, yo soy optimista y todo comienza con la educación. O sea, hay que replantearse la forma de aprender arquitectura. También tenemos que replantearnos la forma de enseñar arquitectura, pero yo digo que justamente cuando yo enseño, yo estoy más aprendiendo que enseñando. Y una de las cosas fundamentales es sacar al estudiante del salón. No podemos seguir proyectando desde el salón de clases porque nos separa del territorio. Tenemos que vincular y meternos y experimentar o experienciar, que no sé cómo van a traducir esto, pero sí llevar la experiencia a la afuera, llevar la experiencia con el medio natural y entender ese medio natural como una forma de interacción y comenzar a generar geopolítica a partir de lo natural. No quedarnos nosotros dentro de estos ecosistemas mineralizados ni de las ciudades, sino ir allá. Como digo yo, en términos coloquiales, ir al monte, es decir, ir a lo salvaje. Tenemos que comenzar a meternos eso. Y los salones no tienen que estar en un edificio, sino que tienen que estar afuera. No sé si de toda la carrera, pero sí de una gran parte de la carrera. Filipo. Yeah, may I jump in quickly? Sí, puedo saltar, puedo comentar algo ahora. Gracias. Es muy interesante lo que mencionás sobre el medio o la manera de enseñar, esta manera de hacer la arquitectura. Hace muchísimos, muchísimos años, sí, ha salido como un problema. Ahora se está perdiendo la biodiversidad como nunca antes había ocurrido. Hablando de mi experiencia, estuve en muchos lugares tratando de buscar una indicación o ver algo que fuera hacia determinado rumbo, pero al final, cuando fui a Barcelona, ahí donde también lo conoció Fabio, teníamos esta idea de hacer arquitectura ecológica. Estábamos viviendo fuera, en exterior, en un ambiente seminatural, que estaba cercano a la ciudad, pero estábamos inmersos en la naturaleza. Igualmente estábamos haciendo arquitectura dentro, puertas adentro. Entonces había esta contradicción. Pero algo yo aprendí, y una lección muy importante, después de haber trabajado en toda mi carrera, podríamos decir, en especial porque estábamos haciendo un proyecto, era un proyecto en este lugar natural, en este lugar seminatural, como decía recién, estábamos hablando de la arquitectura ecológica, haciendo algunos temas con biodiversidad y cómo que seguir avanzando con la biodiversidad. Y algún profesor de estas clases era el único que nos decía, con respecto a la biodiversidad, nos hablaba sobre esto. Cuando estábamos afuera, veíamos y nos quedábamos todo el día tratando de ver qué era lo que ocurría en ese lugar. Y, y bueno, nadie más estaba cercano a eso, al exterior. Y esa era una manera en que porque ¿cómo hacen los arquitectos en arquitectura? Están sentados en su oficina, en un lugar
puertas adentro, investigan, buscan y no van realmente fuera al monte, podríamos decir. Simplemente nos quedamos en la oficina, con tu personal, con tus elementos, y lo que esperamos es poder obtener, o digamos, que la biodiversidad entre al edificio. Y desafortunadamente, en aquel momento, era difícil imaginar que podíamos estar fuera todo el tiempo con los arquitectos, si bien es la manera en que yo suelo hacer la arquitectura. Es trabajar en una línea de tiempo que es distinto a cómo suele ser la arquitectura en general. Entonces, bueno, eso sería, digamos, algo que me interesaba comentar. Gracias, Felipo y María. Ahora también le quiero dar la palabra a algún otro que quiera comentar, pero veo que Fabio quiere hacer una pregunta. Bueno, Fabio, sí, tenés la palabra. Sí, me voy a comentar, leer una de las preguntas que pusieron en el chat, que además está en español, así que voy. Dice, muy interesante todo lo conversado. Siempre me ha causado curiosidad saber por qué cuando se considera incluir vegetación en alguna obra de arquitectura, por lo general se escoge la vegetación que no involucra a la persona común o la vegetación que de alguna manera solo da el beneficio de la sombra o solo se ve bien, entre comillas. Sería difícil incluir vegetación con otras utilidades, quizás árboles frutales, que no solo es sombra, sino también son frutos que se convierten en un espacio, una actividad interactiva. ¿Qué tan difícil puede ser un poco de llevar esto a la práctica, a la realidad en el día a día? Y asociado a esto, yo quería comentar eh, a ambos, porque conozco bastante de lo que están haciendo, si se sienten solos en las iniciativas que llevan adelante, si ven otras personas con las mismas preocupaciones, sea en la academia, sea afuera, o si bueno, se sienten un poco luchando contra la marea. María, ¿de qué empieza? Vale, gracias Fabio y gracias por la lectura a la paisana venezolana. Sí, es posible. De hecho, hay una ciudad, yo no sé si es Sevilla, que los árboles los árboles urbanos son árboles frutales y eso puede ser. Y hay muchas propuestas también sobre arquitectura alimentaria. O sea, cómo convertir las ciudades en espacios fértiles para poder cultivar los propios alimentos. De eso hay mucha, ¿cómo se llama? Investigaciones, incluso acciones sobre eso. Hay ciudades que ya tienen huertos dentro de los centros urbanos. Pero eso es en el sentido antropocéntrico. Tenemos que salir un poco también del antropocentrismo porque ahí solamente estaríamos pensando si pensamos solo en lo alimentario, estamos pensando solo en alimentar lo humano. Pero es que también hemos destrozado los procesos de polinización, los procesos de germinación y todos los procesos que hacen las abejas, las mariposas y todas las especies de aves que hemos extinguido. Entonces hay que pensar otra vez en recomponer un poco para poder, si queremos, conservar los procesos de habitabilidad que tiene la atmósfera en los actuales momentos. Eso yo creo que es una de las cuestiones si queremos preservar la vida no solo humana, sino también de las otras especies, porque esas otras especies también necesitan no solo los humanos, sino de otras especies para recomponerse. Y de sentirme sola, en parte yo he tenido que emigrar a otras disciplinas para poderme acompañar, pero dentro de la arquitectura lo que pasa es que hay una fuerza muy grande, que es la fuerza mercantil de la construcción arquitectónica, que eso es un muro bastante espeso y fuerte que hay que demoler. O sea, dentro de la arquitectura son muy pocas las personas, menos mal que ahora conozco también a Filipo, son muy pocas las personas que trabajan este tipo de áreas y este tipo de trabajo. Sin embargo, de esas pocas hay varias cosas que sí se ven en el entorno. Y hay otros que, si bien tienen una muy buena intención de
de regenerar la biodiversidad y de mantener los ecosistemas, lamentablemente las formas de construcción siguen extrayendo y explotando los territorios y los ecosistemas naturales. O sea, a mí la intención de Stefano Boeri me parece fantástica en cuanto a biodiversidad, pero cuando construye el rascacielos, ¿cuánto no explotó y no extrajo para poder hacer las bases del rascacielos? Entonces ahí hay que comenzar a repensar una serie de cosas. Creo que es todo. No sé, Filipo, ¿qué dice? Filipo. Sí, yo también de mi perspectiva, es verdad que nos sentimos un poco solos con estas cosas, porque es difícil trabajar en esta dirección, pero desafortunadamente esto que estamos hablando tiene que ver con los campos arquitectónicos. Cuando hablamos sobre investigación, es muy difícil poder tener financiación para la biodiversidad que se relacione con la arquitectura, con investigaciones de biodiversidad para arquitectura, para los tipos de plantaciones, o tal vez obtener recursos de Suiza o de la Unión Europea. Hay mucha financiación o tal vez mucho discurso de que necesitamos hacer algo para la biodiversidad, pero después hay muchos discursos que hablan que sí, pero sí. Cuando decimos uno de los problemas de la biodiversidad es la arquitectura o la explotación de las tierras, entonces digamos, bueno, sí, pero ahora nos tenemos que enfocar en la eficiencia energética, en la movilidad, el transporte, ahora nos estamos enfocando en tratar de hacer unos edificios que no emitan carbono, digamos que disminuyan la huella de carbono, pero esa es la única parte que estamos pensando en la sustentabilidad. No estamos viendo toda la arquitectura sustentable. Estas serían algunas de las características que podemos ver y que no hay muchos que estén yendo en esa dirección. Hay arquitectos que todavía suelen ver a una pared verde o creen que eso es ecológico por una cuestión estética. Por ejemplo, tener una pared de vidrio verde. Gracias, Machiko. ¿Querés hacer una pregunta? Sí, hola a todos. Más que una pregunta, quisiera seguir con la conversación. Yo trabajo con la arquitectura de paisaje y creo que todos me pueden escuchar bien. ¿Sí? Bueno, perfecto. Todo lo que se mencionó por ambos, María y Filipo, está muy correlacionado con el enfoque que nuestro tipo de arquitectura de paisaje tiene. Parece que la tendencia de la arquitectura es como ir hacia la arquitectura de paisaje. Nunca deberían haber estado aparte, alejadas, porque realmente es la base de, y es correcto un enfoque o un diseño así. Todo lo que nos enseñan es entender la dinámica natural del ambiente, del entorno. Por eso quería compartir con ustedes un par de cosas. Una es, bueno, creo que es un autor, creo que trabajó que era Ian McHarg, un urbanista. ¿Lo escucharon? Bueno, esta es la base, inclusive para lo que María compartió, que se está cuando sobrepuso los mapas y obtuvo los resultados. Y también él decía, Filipo también lo mencionó, es como esto de vivir en el ambiente, en otro contexto y poder mirar. No puedo encontrar mucho sobre esto, pero por lo menos parece que es muy cercano o es un enfoque muy cercano a este tipo de experiencia, que es experimentar el ambiente antes de planificar. Y también, si seguimos con la pregunta de
Tense Runs, de Mendy. A ver, está ahí escrito. Sí, son enfoques que son muy comunes, que cuando hablamos de las especies que queremos incluir en los espacios urbanos, pero esto también nos trae nuevos problemas. Por ejemplo, los mangos en el Caribe son un problema. Todos los que tienen un árbol de mango es muy rico, muy lindo, pero ¿quién va a limpiar todo eso? Entonces tiene que ver mucho con nuestra adaptación a lo que queremos traer de vuelta, como por ejemplo los mosquitos, ¿sí? O a veces las lombrices. Bueno, y hay algunas iniciativas de Maryland, por ejemplo, que dicen que el Estado ha empezado a investigar en la vida salvaje y otras especies que han crecido de manera natural y, y les dan unas semillas para los jardines que no se las cobran. Entonces, viniendo de Venezuela, sabemos que muchas veces no tienen ni el lugar ni los recursos para ir y encontrar esas plantas. También a veces nos falta un caso práctico, ¿sí? En donde poder ir a un jardín botánico y ver, wow, esto es lo que yo quiero. Entonces, verlo aplicado en algún lado es importante. Eso también podría ayudar a realmente mejorar esta relación y todo esto que ustedes estaban pensando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esa contribución, mi chico. Y si pensamos en estas referencias de esta disciplina de arquitectura de paisaje, ese paisajismo, muchas veces lo que vemos es que se producen múltiples sistemas que pueden trabajar juntos, así que creo que de ahí tenemos muy buenos resultados y tenemos que estar inspirados, es parte de lo que nos tiene que inspirar como parte del proceso. Muchas gracias. Y realmente me hiciste recordar mucho a los mangos del Caribe y era muy difícil limpiar todos estos mangos, es cierto. Muchas gracias, Michael. Am, bien, veo que María también quiere hablar. Sí, gracias, Michael. Tengo mucho, he bebido, o sea, esto ha bebido mucho de Jan Mahart, sí, sí es así. Pero con respecto a lo de vamos a traer mosquitos, vamos a traer abejas, vamos a traer animales no deseados, pero justamente lo urbano también ha traído las palomas, las ratas y las cucarachas. Entonces es como cambiar una cosa por la otra en ese sentido. Por otra parte, esa es la nueva visión del paisajismo, pero hay una visión del paisajismo cuando yo estudié, que era la visión del paisajismo de la belleza sin importar si la especie era, me explico, nativa o no era nativa, o justamente estudiaba las dinámicas naturales del entorno. Y Anne Mahar, en el momento que yo estudié, se veía así muy supeditados a los otros movimientos que habían. Yo te agradezco la intervención, pero creo que justamente por eso yo hablaba de que la educación, tenemos que educarnos también para aprender a convivir con los mosquitos, con las abejas y con las mariposas. O sea, hay una cosa que viene de la educación y por eso es importante que en las universidades se comiencen, y yo diría que también en los estudios anteriores, se comiencen a hablar sobre este tipo de cosas. Gracias. Sí, Thank you. Filipo. Yes. Bueno, Thank you very gracias. much. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Quisiera agregar también que lo más cerca al diseño que existe de este tipo de experiencias, de estas experiencias en la naturaleza,
está relacionado con este paisajismo y también con la agricultura, donde permaculture, en donde podemos hacer lo máximo que podemos con nuestra tierra y se diseña para cultivar un sistema mm, que pueda ser bueno dentro de estas características naturales que tenga tu tierra. También quería decir algo más sobre los mangos. Me acuerdo cuando fui a Colombia desde Suiza y ahí pudimos ver, bueno, que tener mangos en el jardín era común. Y yo le dije, en mi oficina donde yo trabajaba había grandes árboles de mango. Y dijo, bueno, podría tener algunos de estos mangos para mí. Bueno, van a tener que hablar con el dueño del árbol. Y le pregunté, bueno, ¿cuánto les tengo que dar por estos mangos? ¿Qué quiere decir que quieres pagar? Sí, bueno, hay un problema que es limpiar, pero si lo pensamos de otra manera, no tenemos que pensar en que es una forma de construir en donde vamos a tener que limpiar, sino de crear ciertas calles en donde el mango puede caerse y ser parte del suelo y no ser un problema, sino parte del ecosistema. Tenemos que pensar en esta idea de no pensar en limpiar, sino qué es lo que va a contribuir, cuál va a ser el aporte del mango. Y nosotros somos responsables como arquitectos de responder a la forma en que cómo el mango va a vivir y cómo debe existir. Y si concluimos con los mosquitos, que es algo que es muy popular evidentemente, y es parte de mis proyectos, un ejemplo del que podemos hablar es cuando estábamos trabajando de un ecosistema con agua, con plantas naturales y seres vivos. Cada vez que hablamos de estos, el problema eran los mosquitos. Y el tema es que estamos en realidad creando ecosistemas para peces, ¿sí? O para ranas, y bueno, es parte de su ecosistema. Entonces podemos usar la naturaleza de una forma en el proyecto que pueda resolver un problema, por ejemplo, el problema de los mosquitos. Esta idea de una especie y la otra, ¿sí? Y entonces si tenemos ranas, a lo mejor el mosquito va a desaparecer. Va a haber más chances de que sea un problema en otro tipo de proyectos, pero no en un proyecto donde tenemos un parque con agua. Muchas gracias. Tenemos tiempo, yo diría, para una o dos preguntas más. Sí, por favor, María. Es que quiero decir algo con respecto a los mangos que trajo Filipo a colación sobre eso es la biomasa de la cual se alimentan, sobre todo las plantas y otras especies. Pero hay algo muy importante que nos trajo la arquitectura occidental, que también está en el paisajismo, que es el bendito piso. O sea, el piso es lo que ha cortado la relación entre nosotros y lo natural y los ecosistemas. Si nos vamos a la historia de la arquitectura occidental y la que nos dan a todos cuando vemos historia de arquitectura, Grecia, el Partenón. En el Partenón de Grecia vemos el basamento. Si yo me voy a la arquitectura primigenia de la zona donde estoy viviendo, en Barranquilla, que es la Guajira, los guajiros no tenían piso, no había suelo, había una conexión directa entre su forma de habitar y el suelo. De hecho, ellos dicen que su casa es hasta donde le alcanza la vista, porque su forma de habitar el espacio es una forma de habitar territorial. Entonces, justamente, si pensamos en los desperdicios que van a generar las plantas o los que van a generar los otros animales, las otras especies que vamos a traer a colación, se nos está olvidando lo que muy bien recordó Filipo, eso de la recircularidad y de la condición de la biomasa, cosa que tenemos que tener muy presente cuando hablamos de plantar la biodiversidad, que yo no toqué.
Entonces, en ese sentido, es una hipótesis que tengo que el piso, el piso, el suelo, fue lo que comenzó a separar todo. O sea, a partir de allí nos separamos de la Tierra. Es como cuando fue el hombre a la luna, vaya, fue un hombre a la luna, que dijo, fue un gran paso para la humanidad, el saltar e ir a la luna. Creo que el gran paso en este momento es bajarnos del suelo y meternos en la Tierra. Creo que justamente es eso. Gracias. Perdona, Anis. Increíble, muchísimas gracias, gracias de nuevo. Fabio, sí. Sí, creo que no nos queda demasiado tiempo, pero quería hacer una pregunta un poco que viene transversal a todo lo que se ha venido diciendo, que estaba tomando apuntes y decía que hacia dónde queremos trabajar o hacia dónde queremos progresar. Queremos tratar de que la arquitectura en sus tipologías actuales se convierta en parte de la naturaleza o queremos traer la naturaleza a que forme parte de la arquitectura, si eso se pudieran entender como dos tendencias diferentes, o si por el contrario son cosas que trabajan como en conjunto y no es una cosa o la otra. María. Yo creo que las dos en conjunto. O sea, nosotros como urbanos, creo que no tenemos nada que ir a hacer a estar buscando algo en el bosque. ¿Me explico? Y justamente lo que hemos dañado en el bosque, creo que nos corresponde reforestarlo y convertir estos ecosistemas que yo llamo mineralizados, que son las ciudades, en ecosistemas fértiles, en ecosistemas vivos. O sea, hay una cuestión energética que se mide que se llama la entropía. Nuestras ciudades tienen un nivel de entropía muy alto y los bosques tienen un nivel de entropía muy bajo, que son las condiciones naturales originarias del planeta. Y justamente hay que comenzar a equilibrar ese tipo de cosas. Perfecto, gracias. Muy bien, yo creo que podemos ir cerrando, Nicia, si te parece. Sí, creo que sí. A veces es muy difícil terminar estas charlas o estas conversaciones porque son tan enriquecedoras y la verdad que me encantaría poder seguir conversando y hablando. Y ahora tengo ganas de ir a comer algunos mangos. Ese es mi deseo ahora. Quiero comer mangos. Filipo, María, de nuevo, realmente quiero decirles que han presentado, ambas presentaciones fueron muy provocadoras porque también nos piden que veamos nuestro rol, nuestros roles específicos en nuestra disciplina específica para poder tratar de mirar y buscar de manera regional, global, internacional, en nuestra ciudad, todos los aspectos. También cómo nosotros personalmente nos comportamos, cómo personalmente vivimos específicamente en nuestra localidad y en el Caribe y cómo así podemos compartir esas experiencias, esos pensamientos, esos enfoques históricos, estos ambientes ecológicos, todas estas miradas porque tienen muchísimas capas en esta discusión tan enriquecedora. Y realmente me da mucha pena tener que terminar esta conversación, esta discusión. Muchísimas gracias por las contribuciones en esta sesión, en esta tercer coloquio de esta serie. Y también quiero decirles muchísimas gracias. Thank you very much. Merci beaucoup. Muito obrigado. Merci. Todos ustedes hacen que estas conversaciones sean muy enriquecedoras. Queremos invitarlos a seguir este diálogo, continuar charlando. Vamos a seguir con estas series de coloquios el año próximo. Así que como un recordatorio, nuestra propia sesión está planteada para el 16 de febrero, el año próximo, también a la misma hora, a las 4 p.m. de
horario central. Vamos a estar escuchando a Isabel Jontier. Queremos alentarlos a que se conecten con nosotros en estos especiales del Caribe, en estos coloquios, porque realmente esperamos poder verlos en la próxima sesión. Tenemos uno de nuestros presentadores que están ahora en línea y la verdad que eso me entusiasma un montón. Michael Dupuen, lo íbamos a tener que felicitar, lo íbamos a tener que mencionar que esté ahí. Bueno, muchas gracias a todos y esperamos volver a verlos el año próximo. Gracias Verónica, María Verónica, gracias Filipo, gracias por estar en esta discusión y también queremos agradecer a Sol y Eugenia por la interpretación, fue excelente. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Nos vemos en la próxima. Gracias. Thank you, chao. Gracias, hasta luego. Gracias.